Udinas, gracias por estar en La Paloma. Con gusto. Un 2 de febrero, ambiente y particularmente por acá, humedales. Es así, hoy, viernes 2 de febrero, se celebra en todo el planeta el Día de los Humedales. Los humedales son esos ambientes que involucran bañados, esteros, lagos, lagunas, ríos y cualquier otro lugar de inundación donde el agua va y viene. Y en este año enfocamos la situación de los humedales especialmente en Uruguay. ¿En Uruguay hablan los humedales? Sí, lo que vamos a relatar hoy aquí en el Centro Cultural de La Paloma son, después de una extensa pesquisa e investigación, pudimos desentrañar los resultados de un comité de los carpinchos que evalúan qué hacen los humanos sobre sus humedales aquí en Rocha. Una valoración que a simple vista puede tener un resultado, hay un resultado, ¿verdad? Exactamente, entonces ellos se preguntan, Sí. después de ya 50 años que se ha acumulado información que muestra que los humedales no son ese lugar de criadero de mosquitos o de alimañas, sino que son una fuente de vida, ¿por qué se siguen deteriorando? ¿Por qué sigue habiendo agroquímicos? ¿Por qué se pierden especies? Y así sucesivamente. ¿Por qué se pierden especies? ¿Por la aplicación de agroquímicos o por el mal manejo del...? Son múltiples causas, ¿no? Van desde los tóxicos en el agua a la desecación, a la expansión de algunas actividades productivas. Entonces, son múltiples efectos que reducen, achican, fragmentan, separan esos bañados. Ahora, en este tema, usted particularmente y muchos otros y otras han estado investigando, desarrollando investigación, conocimiento y valoraciones y reclamando, ¿verdad? Ha pasado una vida, particularmente usted, en esa instancia. Entonces hay que preguntarse qué hay por detrás. ¿Por qué la mera acumulación de información no genera un vuelco en las políticas públicas para esa protección? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el cambio climático. O sea, la información es abrumadora, pero los gobiernos, los países, una parte de la idea, el imaginario productivo, se resiste a esos cambios. Entonces, la situación ahora, en esta segunda década del siglo XXI, es que esos impactos sobre los humedales, el deterioro de los océanos, el cambio climático, etc., son tantos problemas ambientales en tantos niveles, en tantas esferas, que estamos al punto de llegar a romper, a cruzar los umbrales de cómo funciona la vida en el planeta, ¿no? Para la experiencia del este del Uruguay, donde lo están viendo seguramente con esta entrevista, en muchos lugares del este del Uruguay, para la experiencia de Rocha en particular, creo que te puede decirse que también 33 en buena medida, ¿verdad? Pero Rocha en particular, el rol institucional público ha sido clave. Ha habido movimientos, ha habido institucionalidad privada también y movimientos privados, sociales, ha habido educación ambiental. Y sin embargo, hoy los resultados no son los esperados. No, Rocha tiene esa particularidad. Por un lado tiene posiblemente los humedales más ricos y extensos del país. Por el otro lado, esos mismos están amenazados y presionados por usos productivos y de otro tipo, y a la vez donde se han intentado más cosas. Entonces siempre aparece esa discusión, bueno, si yo protejo el humedal pierdo plata, le va a decir el productor rural, por ejemplo. Entonces ahí hay una cuestión que requiere medidas a nivel local, medidas a nivel departamental y a nivel nacional, donde unas se complementen y donde, por ejemplo, tal vez el país deba compensar o beneficiar a quienes deciden proteger unos bañados en Rocha porque son parte del patrimonio nacional. Entonces, esa discusión entre usos productivos y conservación, por un lado, y el debate sobre las diferentes escalas para tomar decisiones, no se resuelve todavía de la mejor manera en el país. Si querés le doy un ejemplo. Dígalo. Ya que me entusiasma. Dígalo. Nosotros tenemos al senador Da Silva que está con mucha energía para hablar de una nueva ley de riego en el Uruguay. Sí. Entonces él presenta algunos ejemplos del riego en Estados Unidos. Pero no basta con presentar una foto del riego en Estados Unidos porque hay que saber qué normativa y qué gestión pública hay por detrás en cómo se maneja el riego y la preservación de los bañados en Estados Unidos,
Y ahí le doy la pista. A ver. En Estados Unidos, si usted deseca 1 hectárea de bañado, tiene que proteger automáticamente 1 hectárea de bañado equivalente en algún sitio. La política de ellos es una pérdida neto cero de bañados. Entonces, cualquier obra de manejo hidráulico, de irrigación que implique una destrucción o reducción de los humedales en Uruguay, si se aplica la gestión pública como en Estados Unidos, que son los ejemplos del senador Da Silva, requeriría que el país tuviera una gestión de pérdida neta cero de bañados. Ahora, hay experiencias que pueden valorarse como, digamos, positivas, experiencias con resultados buenos, cuando una zona que requiere tratamiento especial, es decir, cuidado especial, porque tiene recursos de biodiversidad importantes. Sí. Tiene también allí acciones productivas, porque generalmente son todos predios privados, ¿verdad? Claro. ¿Eso juega bien? Ahí hay un gradiente. Usted puede tener algunas actividades productivas en los bordes, digamos, de un área protegida, que sirven como amortiguación para pasar entre zonas de producción intensiva a aquellas de protección más estricta. Entonces depende. Más a medida que me alejo del área protegida podrá haber más usos productivos. Eso también sirve para desmitificar una clásica confusión. La conservación no impide los usos productivos, pero le dice el uso productivo no puede desembocar en la extinción de especies o en la desaparición de ecosistemas. Ahora, para eso usted necesita que el Estado subsidie claramente algunas acciones productivas o manejo productivo de áreas que son sensibles, protegidas. Hay unas zonas que no son protegidas, ¿verdad? Pero que están bajo un rango determinado. Y además también requeriría que aparecieran acciones más concretas respecto de qué producción encarar en tal lugar que en el corto o mediano plazo no afecten. Estoy refiriendo ahora, por ejemplo, particularmente al palmar. Exacto. Entonces, bueno, yendo despacio para cruzar el arroyito, para separar los temas. Sí. Entonces, por un lado sí puede haber subsidios, pero por el otro lado hay que estar atento a las trampas, porque hay muchas actividades productivas que tienen un costo económico por su impacto ambiental que se lo transfieren a la gente. Le doy el ejemplo de nosotros en Montevideo. Como no se cuidan los humedales y el río Santa Lucía, eso está contaminado o se tiene un sobrecosto en el manejo de su planta de tratamientos y eso va a parar a mi tarifa de OCE. Entonces, el dinero que ahorra el productor por el mal manejo ambiental lo termino pagando yo. Entonces hay que clarificar los costos, porque muchos costos van a parar a la comunidad local o al municipio de turno. Por otro lado, hay que también tener presente, esta es una cosa que más me llama la atención, la deriva hacia donde apunta la producción agropecuaria a nivel mundial es a productos no contaminados orgánicos de alta calidad. Entonces usted no puede estar cultivando alimentos empapados en agroquímicos, porque va a perder mercados. Entonces, aquel productor que diga, bueno, a mí no me interesan los temas ambientales, pero sí le interesan las cuestiones económicas, no puede seguir cultivando con esas viejas prácticas de alta intensidad y enorme contaminación. ¿Qué visión tiene del tema en esa perspectiva, en esa línea de pensamiento? ¿Qué visión tiene del tema hacia los siguientes años, verdad? Estamos primer cuarto de siglo, sí. Los resultados a la observación periodística general no son buenos, usted podrá decirlo de otra manera quizás, pero la vida continúa, tenemos otro cuarto de siglo para llegar al 2050. Por ejemplo, para decir números, ¿no? El deterioro ambiental está yendo más rápido que las medidas de gestión ecológica amigable. En segundo lugar, en paralelo, hay un tumulto creciente con los mercados de hidrocarburos. ¿Eso tiene que ver con nosotros? Sí, claramente, no solo por el costo del diésel del que está en el campo, sino también, por ejemplo, por el costo de los fertilizantes. Y en tercer lugar, hay cambios en los mercados globales donde los consumidores que quieren alimentos de calidad quieren lo orgánico. Ahora, si la apuesta del país es seguir exportando ración para granjas en China, para que allí tengan cerdos o pollos, no importa lo que le mandan. Entonces hay una decisión de país si va a aceptar un tipo de producción o la otra. Claro. Eso es lo que está planteada, la visión hacia estos siguientes años. Sí, señor. Le agradezco el tiempo que haya estado acá en Rocha. Gracias a usted. De nuevo. Gracias.